Señores, estamos haciendo la contratapa de la revista, vamos a ir hasta la hora 19:30 de hoy, como siempre aquí de lunes a viernes por FM Gente. Vamos a charlar un rato con la doctora Jacqueline Olmedo, ella es actualmente la responsable del hospital de Maldonado, médica pediatra, pero vamos a compartir con ella varios temas, no nos vamos a centrar solo en la gestión del hospital, porque entre otras cosas recién está asumiendo al frente de esa importantísima institución, el prestador de salud con más usuarios, más socios, ¿no? Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por permitirnos, por invitarnos a participar del programa y poder justamente informar a la población. ¿Y usted por qué eligió ser pediatra? Bueno, en realidad ser pediatra, yo cuando entré a la Facultad de Medicina, entré con la decisión de que quería hacer pediatría. Después, en ese transitar y que uno antes de llegar a la clínica, creo que medio precozmente estuve en la instancia de visitar un centro de terapia intensiva donde estaban los niños y ahí quedé como un poco impactada y después transité todo el resto de los demás años viendo ahí, nada me convencía hasta que llegué al último año, que es practicante interno. Ahí yo tenía mi hijo, que hoy por hoy es colega, es mayor, y pude exonerar a hacer el interior porque él tenía menos de 2 años, entonces hice las 4 rotaciones, de las cuales 2 hice en el Pereira Rosell, y la verdad que ahí me convencí que ya yo adultos no quería ver y que iba a hacer pediatría. Y bueno, y de realidad es como esa parte linda que tiene, porque uno desde la pediatría actúa mucho en lo que es la anticipación, la prevención, controla y sigue lo que es el niño, entendido no como un adulto grande, sino es aquella persona que tiene características físicas, anatómicas propias y está en constante crecimiento y desarrollo, y el acompañar a esos niños, niñas, adolescentes y a sus papás, lleva a que uno se sienta como, parte de ese crecimiento y poder ir aportando y actuando sobre todo también en la prevención, ¿verdad? ¿Cómo eran aquellos niños y cómo son los niños actuales? ¿Qué niños tenemos en Maldonado? Bueno, en realidad eso, de acuerdo a la sociedad, a los cambios, quizás más en el prestador público podemos ver quizás papás más jóvenes, hijos de mamás adolescentes, o también dentro de mi subespecialidad estoy diplomada en paliativos pediátricos, entonces ahí también apunto, hay muchas familias monoparentales, ¿verdad? Solos a cargo con la mamá, una abuela, pero en realidad, siempre el niño es y necesita de estar estimulando todo lo que es su crecimiento, su desarrollo, y transmitiéndole siempre a las mamás en ese control con el pediatra que los niños necesitan la misma cantidad de amor, de afecto, de atención, como de límites. Y límites, como yo digo, no flexibles, y transmitirle que uno, todo el adulto referente lo está haciendo para su protección, como es corrección en lo que es la alimentación, la higiene del sueño. Lo que nos preocupa mucho a todos los pediatras es el uso de las pantallas, ¿verdad? Que están prohibidas para los menores de 2 años y en los demás deben de ser controladas, y por la Sociedad Uruguaya de Pediatría en sí, que tampoco se deben de consolar a los niños como habitualmente, y estábamos hablando ahora, lo vemos en la sala de espera, que está la mamá con un celular y el niño con otro, o que llora, y para calmarlo es más fácil eso, y insistir con que no debe de ser así, y que justamente eso sí hay evidencia científica, y ya los neuropediatras lo hablan del tema de cómo, para que uno lo pueda entender, que va podando el cerebro y no va creando como esas sinapsis y conexiones que hacen que uno en la vida adulta o favorecen el desarrollo pueda ser más resolutivo y tener esa capacidad de un plan A, un plan B, un plan C, ¿verdad? Entonces, en eso apuntar a que no lo usen. ¿Pero qué pasa cuando usted ve que la madre o el padre o quien sea le da ese chupete electrónico a un niño de 2 años? ¿Qué hay? A ver cómo pregunto esto. ¿Qué pasa por el cerebro de ese niño
que capta la atención del cerebro con 2 años. Claro, porque con 2 años podría ser la llave. Antes nos daban una llave y jugaríamos con una llave. O un sonajero, o algo que sonaba. Ahora le dan el iPhone 16. Claro, y ahí quedan hipnotizados, quedan ahí con esa visión y totalmente se abstienen de todo lo que es el resto del entorno. Y bueno, y obviamente que no les hace nada bien y es malo, justamente como tú muy bien lo dijiste, es ese chupete electrónico que no es aconsejable, así como, bueno, prodigar una alimentación saludable y, bueno, no el uso de... ¿Qué es una alimentación saludable en un niño? Y bueno, en un niño, como siempre decimos, lo ideal sería hasta los 6 meses de vida el pecho directo exclusivo. Lo ideal decimos, pero obviamente que una mamá que no puede, o determinadas circunstancias, puede igualmente, hay preparados para lactantes modificados, recibir la vitamina D a partir de los 7 días hasta los 2 años, y en determinadas circunstancias, si está todo bien, el hierro es fundamental. Y luego a los 6 meses empezarlo con lo que es la alimentación complementaria, y que es, bueno, carnes rojas, blancas, como siempre decimos, el tamaño de la palma de la mano, y ir incorporando todo lo que sea, verduras, frutas, pero es fundamental que en los menores de 2 años se ve mucho que comienzan a ser grandes tomadores de leche, y a medida que uno incorpora la alimentación, tiene que ir sustituyendo a tal punto que un niño de 1 año, el máximo de leche que puede consumir es el desayuno, 250 en la mañana y 250 en la tarde como la merienda. Y entendemos que a veces la accesibilidad, el costo, y hasta a veces la practicidad de ponerle la mamadera y no tener que estar, bueno, en la interacción, sentado, y la alimentación, hace que sean lo que llamamos grandes tomadores de leche, siendo la leche, como siempre decimos, producida por la vaca para su cría. Claro. Y no está buena, porque justamente ahí también tenemos el otro gran problema en los menores de 2 años, cuando no se hace una alimentación, que es la anemia por déficit de hierro, que eso también repercute y da una disminución en el coeficiente intelectual, que después, por más que corrijamos esa anemia con hierro, dosis de tratamiento, como decimos, por 3 meses, y disminuyamos la leche, porque la leche, primero, que no consume el hierro que tiene que consumir, porque claro, queda satisfecho, lleno con algo que le dimos, la leche. Crea microsangrados que no se evidencian ni en las materias, ni tiene vómitos con sangre, y la leche no permite que se absorba el hierro que consumen las comidas. Claro. Doctora, ¿cuáles son los riesgos a futuro para un niño mal alimentado en sus primeros años de vida? ¿Qué pasa después con ese adulto o adolescente cuando tiene que enfrentarse, no sé, a la tensión de tener que estudiar, de tener que procesar situaciones? ¿Cuál es el impacto? Y bueno, como te explicaba, al tener anemia antes de los 2 años, eso hay evidencia científica, que hay una disminución en lo que es el coeficiente intelectual, y muchas veces, para que las mamás, las abuelas lo entiendan, que te dicen la leche no le hace mal a nadie, decirles que si tienen anemia a esta edad, cuando lleguen a la escuela, disculpen, no van a poder... Cerramos un poquito si quiere... No, tranquila. No van a poder, no van a aprender, o les va a costar más aprender a leer, escribir, ¿verdad? Y bueno, y van a ser adultos después, a veces, que van a tener problemas, a veces déficit en lo que es la vitamina D, con todo lo que eso significa, el desarrollo del sistema inmunitario, las defensas, a veces después también patologías osteoarticulares, todo eso que hay que prodigar, a lo mismo que, bueno, la alimentación saludable, el comer frutas, verduras, hacer las 4 comidas. Después tenemos el otro rango, los adolescentes, que empiezan a, bueno, no desayunar, ayunos prolongados, después comidas ricas en hidratos de carbono, o el consumo de alcohol, ¿verdad? Que ahí empieza otro problema. Y bueno, entonces en realidad eso lleva a que justamente hay que trabajar mucho, y como pediatras, en lo que son los buenos hábitos, y en eso es la correcta alimentación, el descanso y el ejercicio,
porque también el uso de pantallas va de la mano con el sedentarismo y estar mucho tiempo frente a pantallas comiendo, bueno, comidas ricas en hidratos de carbono, bebidas gaseosas, sin movimiento, y bueno, y lleva a la obesidad como uno de los factores de riesgo también más importante, y ser una enfermedad, la obesidad, y como se vio hoy también en la pandemia COVID, que determina un estado de preinflamación o de inflamación, que hace que después toda la respuesta de las defensas o frente a cualquier exposición tengamos se pueda complicar mayormente, y bueno, y que aparte el niño que crece en lo que es un ambiente de obesidad, que los padres, los abuelos, también es muy difícil hacerlos entender que deben de comer todos saludables, y lo ven gordito, y bueno, y como es gordito es igual a salud, rosadito. Y bueno, en eso también tener mucho cuidado. Doctora, un día fue una conferencia de prensa donde se nos habló, y habían varias pediatras, sobre el ingreso a las emergencias con problemas por monóxido de carbono. Ahí está. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que te súper agradezco, porque en esta época del año que empiezan los fríos, justamente el Uruguay y Maldonado estamos en unos índices de intoxicación por monóxido que justamente se obtiene de la combustión incompleta, llámese carbón, nafta, querosén, gas, y es justamente este gas que es sin olor, sin color, no irrita la vía respiratoria, y nos intoxicamos sin darnos cuenta. Es el asesino silente, y hoy por hoy hay al año, preocupa mucho desde el servicio de información y toxicología, ¿verdad?, que ahora sacaron comunicados de la profesora Negrín, porque hay 200 casos de intoxicaciones, y de esos 20 fallecidos, o sea, intoxicaciones graves, y niños, porque uno puede comenzar con síntomas que pueden ser cefaleas, malestar estomacal, epigastralgia, náuseas, después puede llegar como un dolor en el pecho, debilidad muscular, hasta la pérdida de conciencia, que es la intoxicación grave, ¿verdad?, que si no se quita de la fuente del monóxido y se lava, pues el monóxido se produce como una asfixia química, se une más fuertemente a la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno, y se desplaza el oxígeno y te asfixias y te mueres. Entonces, en esta época que viene, acá pasa en Maldonado, hay muchos calefones a gas, que el calefón a gas no es el problema, sino es la mala instalación. El calefón a gas nunca puede estar dentro del baño, tiene que estar correctamente colocado. Por otra parte, no dormirse con ya sea estufa a gas, estufa querosén, estufa o braseros con carbón, con una habitación totalmente cerrada, o con un vehículo prendido, donde esa combustión incompleta hace que se produzca este gas que te asfixia y prontamente, y puede incluso comprometer a toda la familia, y dentro de una familia los niños más afectados, porque los niños, como yo te decía al principio, ya por sus características anatómicas y funcionales, hacen que tengan mayor frecuencia respiratoria, respiran más por minuto, entonces se van a asfixiar antes que un adulto. Para esta asfixia química pierden la conciencia y pueden llegar a la muerte, y han habido casos de mortales, como te decía, y bueno, y preocupa muchísimo. Se está sacando folletería para justamente poder prevenir, y más en esta época del año que al comenzar los fríos se cierra todo sin dejar ninguna ventilación, porque donde pueda entrar oxígeno ya se intercambia, más allá que también, bueno, las estufas a leñas, cuidar desollinar el ducto, que te toque, no haya esa combustión incompleta, para evitar, y lo otro también tener en cuenta que nos podemos tener una intoxicación crónica, ¿verdad?, en aquellos lugares donde la exposición no llega a tener una debilidad muscular o una pérdida de conocimiento grave, pero sí, frente a determinados momentos poder sentir cefaleas, malestar, y bueno, y después salir de la fuente donde está altamente concentrado el monóxido, y uno
claro, rápidamente con el oxígeno se despeja y ya vuelve a ocupar el oxígeno con la hemoglobina. Y bueno, y en algunos casos, o sea, los casos que son graves requieren a través del asesoramiento del SIAT, que es un teléfono donde hay médico las 24 horas, a través del 1722, ahí se pueden, bueno, recomendar oxigenación, oxígeno de alto flujo, y en los casos de pérdida de conciencia o de intoxicaciones graves, la cámara hiperbárica, que al momento actual, por las atmósferas que tiene, la que estaría permitida sería la que está en el militar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Un traslado en especializado, a veces familias que deben de ser trasladadas. Entonces digo, toda esa complejidad que acá es fundamental, y por eso te agradezco muchísimo la pregunta. Hay que actuar en prevención, y más en estos días que se vienen. Y una cosa que es muy común de lo que usted dijo de las fuentes es los calefones. Es lo más común que la gente está instalando esos calefones a gas. Exacto. Y no llaman, quizás, porque parece fácil, no llaman a un instalador apropiado. Exacto. Tener esa precaución de que el calefón a gas correctamente colocado, que debe de ir afuera del baño, fuera de la casa. Fuera de la casa, en realidad, pero del baño sobre todo, pero fuera de la casa, es lo fundamental, y con una correcta instalación no hay problema. El tema es que después en el baño la persona entra, la humedad, eso hace que mayor concentración del monóxido, y hay una asfixia mayor que, bueno, se puede llegar a perder la conciencia, que si no se asiste por otra persona, se han encontrado personas ya fallecidas. Sí, por aquí esa mismo causa. en Maldonado ha sucedido varias veces. Sí, porque hay muchísimos casos para la población que somos, y también abarca a niños y a personas jóvenes. ¿Cuál es la consulta de moda ahora en invierno? Y bueno, ahora son las infecciones respiratorias, empiezan por sobre todo eso, muchas tos, resfrío, y bueno, y estamos recomendando a aquellas embarazadas mayores de 18 años que están en un periodo de gestación entre las 32 semanas y 36 semanas y 6 días, que puedan vacunarse para el virus sincicial respiratorio. Es una vacuna segura, confiable, aplicada universalmente, que ya se utilizó en la región, y para poder, justamente, para que el recién nacido, cuando nace, que es una vacuna que no la puede recibir el recién nacido, ya esté protegido con los anticuerpos maternos, y evite lo que ustedes habrán escuchado, las infecciones respiratorias bajas en los menores de 6 meses, pero son cuanto más pequeño es el niño, más grave puede llegar a ser la enfermedad, que es la bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio, que es el que justamente ahora empieza a circular, y en los adultos y niños más grandes nos da un simple resfrío, dolor de garganta, estornudos, y queda por ahí. Pero en los niños pequeños puede llegar a ser fatal, de una bronquiolitis o una neumonía por BRS, y más en los recién nacidos, o justamente terminar en terapia intensiva con oxígeno de alto flujo o intubaciones, con todas las secuelas que puede llegar a quedar ese niño, con una obstrucción de la vía aérea superior, y hay niños que después han requerido hacer una traqueostomía, que es que puedan respirar durante largo tiempo, secundario a que de muy pequeños tuvieron que ser intubados, ventilados por esto. Entonces, bueno, estamos recomendando que se vacunen, porque justamente haciendo que, bueno, que sabiendo que los centros de vacunación son universales, que independientemente del prestador que tú tengas, sea público o privado, te puedes vacunar, puedes acceder a la vacuna en forma gratuita, y que la misma es segura, y te quedas tranquilo de que el bebé y el recién nacido ya nace con esos anticuerpos, que si cursa la enfermedad, como todo, o sea, toda vacuna no es que te evite la enfermedad totalmente, sino que te evita, como la de la gripe, las complicaciones graves. Fabián, usted le preguntaba recién a la doctora de la enfermedad de moda, y me acordé de una moda que quizás Fabián no la ha puesto detalle. Hay una moda de que los bebés estén descalzos. Bueno, ¿es una moda? Porque, no sé si te has fijado, Fabián, los bebés ahora, en este tiempo frío, están siquiera sin medias. ¿Así? Hay una moda de que los bebés estén con los piecitos al aire. Bueno, más que moda, hay una filosofía, y hay una creencia, y bueno, y hay aval
científico de que lo que es para estimular lo que es el desarrollo, el contacto con determinadas diferentes texturas de piso, y bueno, eso hace que el bebé, al tener ese contacto, hay como una estimulación de lo que es el desarrollo, pero bueno, en realidad sí, digo, no todas las mamás lo practican, y bueno, y eso ya pediatras que tenemos algunos años, como que a veces digo, nos cuesta, digo, también por el tema también que uno empieza en estos fríos, tiene los pies fríos. No siente frío ese bebé en los después, pies. Digo, en realidad sí, y después creo que ya se acostumbran, porque es como eso, digo, de que ya lo tienen así, digo, bueno, generalmente después, ya cuando más frío o el contacto, lo hacen más estando dentro de una habitación con calefacción y dentro de, que bueno, incluso hay muchas familias que en sí dejan el calzado afuera y entran a la casa descalzos. Sí, pero con una media, con una pantufla. Pero bueno, me da no sé qué ver esos generalmente es por el contacto y como para estimular, y bueno, eso es como, obviamente que siempre el referente adulto, la mamá, el papá, bueno, es tendiendo a lo mejor por su hijo y bueno, y habiéndose informado. Obviamente que uno puede respetar, así como también hay personas que determinada alimentación o son veganos o vegetarianos, y eso uno les puede decir, recomendar, pero bueno, también es respetar la filosofía y las creencias, ¿no? Jacqueline, ¿hay algo más trágico que la muerte de un niño? Y bueno, en realidad, como siempre decimos, más en nuestra cultura y en Uruguay nos cuesta hablar de la muerte, y debemos de entender que nosotros todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y bueno, y vamos a morir, pero bueno, mientras que hay, si uno se queda sin papás, es huérfano, si te quedas sin pareja, sos viudo o viuda. Y bueno, y de hecho la filosofía te habla, y la literatura, no hay un nombre para cuando un papá o una mamá pierden un hijo. Obviamente que debe de ser de las cosas más más que quebrantan más a una familia toda, porque obviamente que ocurre a una edad que no se acepta o no es esperable, obviamente. Obviamente que el mejorar la calidad de vida, la asistencia, todos los cuidados, hace que así como se ha prolongado la sobrevida, también apostamos a disminuir lo que es la mortalidad infantil, que es la muerte en los menores de 1 año, por definición esa tasa de mortalidad, ¿verdad? Pero bueno, obviamente que sí, que hay niños que igualmente nacen con una enfermedad crónica, compleja, que amenaza, limita su vida, o frente a un accidente que también puede ocurrir, en esto de que, bueno, accidente que en realidad también la Sociedad Uruguaya de Pediatría llama como lesiones que serían prevenibles, porque uno sí conoce la epidemiología, podemos justamente, lo que yo les decía, anticiparnos, y en la medida que ese niño concurre al control y tiene 1 año y medio, decirles, bueno, no puede estar solo en la cocina, en el baño, los enchufes, pero bueno, inefectiblemente, o también en este departamento nos pasa que llega el verano, las piscinas, los lugares que los niños no conocen, las piscinas no correctamente, o sea, cercadas o cerradas, y a veces un niño, de acuerdo a su desarrollo, puede a veces, como siempre decimos, cae, y así sea poquito de agua, igualmente si no, o sea, no puede, por su desarrollo motor, levantar la cabeza, puede llegar a un ahogamiento. Y obviamente que sí, que es muy trágico, y digo, desde como integrante de un equipo de cuidados paliativos pediátricos, dentro de los escenarios nos toca acompañar a estas familias, o a estas familias que bruscamente, o por un accidente, o por una enfermedad que nació o después la adquirió y falleció, obviamente, y bueno, acompañar en ese proceso de duelo, que es muy, muy difícil, y trabajar mucho, pero bueno, créanme que también haber un equipo interdisciplinario que acompaña a esta familia y que les da el soporte psicológico, emocional, el hablar, el poder dar la apertura de hablar a los hermanos y eso, bueno,
cambia la situación en lo que es el duelo y este proceso, también en ayudar a estas familias que hay tantos duelos en este proceso dinámico que tenemos y que se pasa por distintas etapas, y que hay tantos duelos como personas en el mundo hay, y también a que los papás se puedan entender entre ellos, de que uno puede estar en una etapa, otro en otra, pero obvio que es algo horrible, y que bueno, uno tiene que prepararse en eso de cómo comunicar malas noticias, y bueno, es una de las herramientas que también uno se aprende, no es que uno sea innato, lo podemos aprender todos los profesionales de la salud, en acompañar, en crear un vínculo, en eso ir transmitiendo, y esa verdad tolerable y siempre el respeto, y bueno, y si ocurre, como yo en mi calidad de pediatra y como jefa de pediatría, siempre los papás, las mamás o todos, el estar acompañando y estar siempre, así se esté en una reanimación, tienen todo el derecho, y todos tenemos derecho a estar acompañados en esos momentos, y también ver el proceso de lo que se hace y la asistencia. Pero sin duda que, como tú decías, es una de las cosas más horribles y tampoco socialmente aceptadas. Ahora la semana pasada tuvimos dentro de lo que fue el Congreso de Cuidados Paliativos, un encuentro entre lo que primaria y salud, y a veces como la conexión, y es importante el comunicar, y siempre con el aval de la familia, ¿no? Y como desde la escuela, cuando un niño comienza a faltar porque tiene una enfermedad crónica, compleja, o que puede finalizar en el fallecimiento o no, y estar abordado por un equipo de paliativos, como es importante también a los maestros, a esa directora, informarle, como siempre decimos, porque el niño siempre sigue ser niño y quiere seguir yendo a la escuela, socializar, tener sus amigos. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, qué importante es eso. Pero a mí una de las cosas que ahí me llamó la atención, que una maestra, en la cual estaba ocupando el rol de secretaria en una escuela, y había transitado, hicimos un precongreso, taller, un niño que había fallecido, y ella me decía que después administrativamente no tenía cómo eliminarlo de lo que era la lista y la información que les llegaba a los padres. O sea, cuánto como sociedad y como cultura tenemos que aprender, porque no estaba la opción en la computadora informáticamente de poner fallecimiento. Entonces lo único que se captaba en ese niño era el ausentismo, pero eso inefectiblemente le llegaba vía mail a la madre. Entonces yo quedé impactada, que realmente el año que estábamos, digo, bueno, que sí, que es algo que lo tratamos de evitar, obviamente por los años de vida perdidos, porque bueno, uno sí lo espera cuando es una persona mayor, pero bueno, cómo no estamos preparados, lejos de eso, y no lo pensamos, porque yo decía, claro, es porque nadie puso o le dio mucho miedo poner la opción de que a un niño se le podía dar de baja, porque por cambio de domicilio, por pase, por ausentismo, por faltas, pero no estaba la opción por fallecimiento. ¿Cómo maneja una pediatra la frustración y dijiste que tenías hijos también, además? Sí. ¿Cómo manejás cuando decís, bueno, la ciencia, mi medicina, la ciencia llega hasta acá? No tengo nada más para hacer. Bueno, ¿cómo le informo al padre? Mire, porque de repente en una persona mayor, los que hemos pasado por esos procesos, miren, vienen y te dicen de paliativo, mirá, tal cosa, es hasta acá. Y uno, siendo hijo, llega a la impotencia de decir, no, pero yo lo voy a buscar por todos lados, y te paseás por todas las clínicas del mundo a ver qué puedo hacer por esto, y te dicen, no hay nada más para hacer. Porque la vida llega hasta ahí, de alguna forma. ¿Qué pasa frente a un niño? Claro, creo que en eso yo, más allá de ser pediatra, al estar diplomada en paliativos, tengo como esa ventaja también que nos hemos formado, que nosotros tenemos que entender y cambiar el paradigma cuando nos formamos como profesionales de la salud, que no vamos a poder curar todo, ¿tá? O sea, y hay cosas que no podemos curar, y inefectiblemente hay una trayectoria de enfermedad, y que bueno, ahí lo que tú dijiste es,
lejos de no haber nada más para hacer. No hay nada más para hacer desde el punto de vista curativo, pero sí podemos controlar todos los síntomas, apoyar, dar el apoyo psicológico, social, espiritual, y la toma de decisiones siempre muy importante, porque cuando nos paramos en esa punto en el cual por su enfermedad ya no hay posibilidades de tratamientos curativos, no tenemos que pasarnos a lo que es el encarnizamiento terapéutico o el seguir haciendo paraclínica, que lo único que hacemos es disminuimos lo que es la calidad de vida de ese niño y de su familia, llámese, extracción de sangre, y siempre, como decimos, somos también los pediatras y no solo los paliativistas en los que nos preguntamos, pero el para qué. ¿Para qué vas a hacer esta tomografía? ¿Para qué vas a hacer este examen de sangre que le va a dar sufrimiento por el pinchazo, por el dolor? Si yo me dé lo que me dé, no voy a tomar ninguna postura, ni le voy a hacer ningún tratamiento específico. Entonces siempre el preguntarnos el para qué. Creo que obviamente es muy duro, creo que obviamente el tener que trabajar o elegir ser paliativista, como decíamos, tenemos que fortalecernos y cuidar al cuidador, no solo cuando tenemos que transitar estas cosas, sino en otras circunstancias. El equipo también, un trabajo en equipo, el propio equipo es lo que te fortalece, porque a veces pueden haber situaciones que te tocan más que otras, o por distintas circunstancias del momento de tu vida, o determinadas familias o pacientes que llegan de una manera u otra, ¿verdad? Pero creo que es en eso, es que tenemos que entender que nosotros, como siempre decimos, curar a veces, brindar calidad de vida siempre y acompañar en cuanto a eso, y entender de que a veces no podemos decir, porque el paciente y como esto que siempre decimos, se me murió. No, o sea, la muerte forma parte de nuestra vida y tenemos que aceptarlo como tal, y saber que sí podemos brindar, desde mi postura como paliativista, una muerte digna, sin llegar a no hacer nada o todos los extremos son malos, o un encarnizamiento terapéutico, como decimos, que ese niño tenga que estar en centro de terapia intensiva, con muchas vías venosas, con una sonda para poder respirar, y sin que pueda tener el acompañamiento de sus hermanos, de su familia, asegurando, porque creo que también lo que más la familia y el propio paciente, cuando tiene la edad y el desarrollo de poder entender, lo que más tiene miedo es como el abandono, y justamente es eso lo que no debemos hacer, asegurarle de que todos los síntomas son controlables, sean estos propios de la evolución de su enfermedad o por secundarios a los tratamientos que la medicina tiene para ofrecer. Y también eso, o sea, como equipos de cuidados paliativos siempre también promulgamos lo que tú habías dicho, una segunda opinión, el buscar en distintos lugares, pero obviamente que sí, hay circunstancias en las cuales, como tú muy bien lo dijiste, sea acá, Clínica Mayo, en donde consultes, el pronóstico y lo que la medicina tiene para ofrecer es eso desde el punto de vista curativo, pero sí todo lo demás, como siempre decimos, dentro del control de síntomas, que el síntoma más frecuente que se presenta es el dolor o el sufrimiento, pero el dolor también entendido como el dolor total, no solo lo físico, sino lo psicológico, lo social, lo espiritual. Entonces tener en cuenta no solo lo farmacológico que podemos hacer, sino todo lo no farmacológico, que es la posición, el respirar, la imaginación guiada, el poder, ya haber creado un vínculo con ese paciente, ese adolescente, ese niño, y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, pero siempre estar atento a esos detalles. ¿Usted cree en Dios o en energías o algo de eso? Sí, la verdad que sí. Pero eso, lo espiritual no tiene nada que ver con la religión. Y dentro de lo espiritual, una de las cosas que nosotros hablamos con los adolescentes, y eso es ¿por qué crees que te está pasando esto? A veces poner en palabras, porque también como humano que somos, tendemos a culpabilizarnos
pasa mucho con los hermanitos, cuando es un hermanito que está transitando una enfermedad, el hermanito hay que sacarle ese peso de que piensa que por algo que él hizo, dijo o deseó o pensó, el hermano está transitando por eso. Entonces el poner en palabras, el darle las herramientas a los papás y el decirle que realmente estas cosas ocurren, que es la naturaleza misma y que a veces como así muchas veces la naturaleza nos puede sorprender para bien y milagrosamente podemos decir algo sale bien, también a veces las cosas no se dan como, bueno, querríamos que se den y bueno, y en realidad transmitir eso y siempre, bueno, en esto es preguntarles, ser muy respetuosos y bueno, y pueden haber distintos papás con distintas religiones. Sí, yo en lo personal creo en Dios. Un día me dijo el doctor Darío Pérez que para él la ganancia era cada vez que le arrebataba, que le ganaba una vida a la muerte. Bueno, eso es claro, la postura de cada uno. Creo que en eso también, con todo respeto, pero bueno, le iba a costar más aceptar y manejar su frustración cuando no se podía. Creo que nada, uno tiene las herramientas para poder curar, o si a alguien le pasa algo, poder practicar una reanimación cardiopulmonar o ofrecer todo lo que tiene para ofrecer, pero creo que también tenemos que saber que no somos Dios y que aparte a veces por más que se haga todo y lo hacemos y más cuando nos pasa con los niños desde el punto de vista pediátrico, siempre es esta devolución de después el equipo, tantos enfermeras como licenciados de enfermería, los pediatras que participaron, a veces los pediatras que están en formación, el que llegue un niño fallecido o haya que reanimar y no sea efectiva la reanimación, el hacer esta devolución también lleva a sacar culpas, a sacar frustración y bueno, y aprender. Y en esto del equipo, como te decía, que es después como reunirse, que puede ser en ese momento o después, y bueno, cómo te sentiste, cómo estuviste, qué hubieses hecho diferente de esto, y también entender que a veces por más que hagamos determinadas cosas, bueno, las cosas se dan y bueno, como te dije, o sea, forma parte del ciclo vital el morir y hay que aceptarlo como tal. Usted aceptó que en algún momento usted también se va a morir. Y sí, obviamente, como pasa, digo, cuando uno, no sé, como siempre decimos, los niños alrededor de los 4 o 5 años, que, o sea, ellos antes no comprenden lo que es la universalidad de la muerte, que nos va a tocar a todos y que es algo irreversible. Cuando el niño tiene el desarrollo y empieza la escuela, 6, 7 años, comienzan como esos miedos a morirse porque o que se le muera un ser querido, porque ve que es universal, que nos va a pasar a todos y que de ahí no se vuelve. Pero bueno, es eso. Pero no nos preparan para eso. No nos preparan. No nos preparan para aceptar la muerte. Falta mucho porque realmente no hay culturas como el México que se cultúa la muerte o se permite hablar. Y hay incluso hasta, bueno, familias que no se habla, o digo, también a veces llegamos a atender a adolescentes que llegan y bueno, tuvieron la desgracia de que un hermano falleció, se suicidó y que de eso no se habló y era como mala palabra y no se podía decir. Digo, eso créanme que crea daño psicológico y favorece lo que son duelos patológicos que si después no se tratan en terapia, sea psicológica y o psiquiátrica, pueden causar muchísimo daño. Uno tiene que hablar de la muerte naturalmente. A mí a veces en mi casa se enojan porque yo les digo todo lo que quiero, si quiero velatorio, si me maquillan, qué quiero, cremación o no, y esas cosas, y bueno, y hay gente como que, ay, no me hables de eso, pero es como tú dices, Susana, es como que no nos preparan y como que, porque lo hablemos, pero bueno, nos va a pasar, y creo que también forma parte de eso, el aceptarlo. Decía Ortega y Gasset que la muerte es la privación de todos los sentidos, y que ahí se terminaba todo. Exacto. ¿Y después que morimos, qué pasa? Y bueno, en realidad puede haber muchas creencias, digo, uno si cree en Dios, bueno, puede ser que el espíritu, tu alma trascienda, obviamente que lo que es el estuche o lo físico no, y bueno, pero en realidad sí, uno de los últimos sentidos que científicamente, y eso sí desde
haber acompañado familias y niños que han transitado en fin de vida es el oído. Y también siempre decimos que eso, que acompañen, que puedan hablarle, que desde la tranquilidad y como hablar cuando están todos los síntomas controlados y se está dando justamente una muerte tranquila o digna. Es muy importante estimular a que se le pueda hablar, ¿verdad? Doctora, gracias por este ratito. La próxima invitación sí vamos a hablar del hospital. ¿No? Como directora del hospital, pero ¿sabe cuándo va a pasar eso, Susana? ¿Cuándo? La voy a invitar cuando inaugure las obras, porque están en obra en el hospital. Sí, se entra por la parte de atrás ahora. Cuando ustedes terminen esa obra... Bueno, apostamos a que prontamente, quizás agosto, septiembre, octubre. Yo que toda obra es como obra en tu casa, que siempre se posterga, pero y algo aparece nuevo. Ahí pero ahí estarán invitados y bueno, ahí hablaremos. Ahí le vamos a invitar que venga otra vez. Bueno, sí, muchas hablamos gracias. 100% del hospital. Gracias. Gracias, doctora. No, por favor. Señora, dice el señor operador que nos tenemos que ir. Nos vamos, nos encontramos mañana, que es viernes. ¿Y si es viernes? Mañana sí les voy a compartir algo. Vamos a hablar...